Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309, es el día 22 de octubre de 2018 y son las 8 de la noche con 5 minutos. Esta noche vamos a hablar de la importancia de morir a uno mismo, la importancia de morir a uno mismo. Vamos a ver lo que es Mateo 10:39 como versículo base para esta plática, la importancia de morir a uno mismo. Entonces, ¿de qué se trata esto de morir a uno mismo? Se trata de aprender a someter la voluntad, mi voluntad, a la voluntad de Dios. Anteponer la voluntad de Dios a mi propia voluntad, lo cual significa también renunciar a mis propios deseos a favor de los deseos de Dios. Renunciar a mi propia forma de pensar, renunciar a mis propios pensamientos y anteponer los pensamientos de la Biblia, los pensamientos de Dios, a mis propios pensamientos, a mis propias palabras. Anteponer las palabras de Dios a mis propias palabras, anteponer mis propios intereses, anteponer antes de mis propios intereses, anteponer los intereses de Dios. Someterme completamente, someterme a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Miramos lo que es entonces Mateo 10:39. Mateo 10:39 dice así. Vamos a leer un poco más adelante también, para entender un poco mejor el contexto de lo que está hablando aquí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Parece un juego de palabras, parece un poco confuso, pero de lo que se trata aquí es de que cuando dice el que haya su vida, la perderá. Significa que el que se aferra a su vida, se aferra a sus propios intereses, el que quiere usar su vida para sí mismo, para sus propios intereses y su propia satisfacción, y se la niega, y le niega su vida al Señor, le niega su tiempo, su dinero, todo lo que Él es y todo lo que tiene, se lo niega al Señor, y lo quiere todo para sí. Ese es el que haya su vida. Y esa persona la va a perder. La persona que le niega su vida al Señor, su dinero, su tiempo, todos sus intereses, se lo niega al Señor, pierde su vida. Pero el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará, dice. Entonces, a lo que se refiere a esto es que, digamos, yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón para ser salvo, renuncio a mis propios intereses, antepongo los del Señor, los de su palabra. Entonces, es cuando hallo mi vida. Renunciando a mi vida y a mis propios intereses, a mis propios pensamientos, a mis propias palabras, a mis propios sentimientos, yo antepongo los del Señor. De esa forma yo pierdo mi vida, pero es cuando la hallo en realidad, porque lo que encuentro es mucho más de lo que tenía y de lo que tengo y de lo que soy. Me convierto al Señor, dejo que Él sea formado en mí, de esa forma dejo yo que Él sea formado en mí. Entonces, entonces ya me convierto yo a ser como Él. Entonces, esta plática se llama la importancia de morir a uno mismo. Entonces, uno no puede morir a uno mismo si no toma su cruz, como dice aquí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es
observar los mandamientos del Señor, ponerlos en obra, en práctica para nuestra vida, en nuestra vida diaria. Esa es la cruz que nosotros tenemos que llevar. Ahora, que para poner en obra los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, tenemos que conocerla. Y eso demanda entonces, para conocer la palabra del Señor, para saber cómo tenemos que vivir, necesitamos estudiar la Biblia, pasar mucho tiempo con la Biblia y con Dios en oración. De esa forma, y ese es un sacrificio, ir a la Biblia, dedicarle un tiempo a la Biblia y un tiempo a la oración todos los días, es matar la carne y espiritualizarme, volverme una persona, un ser espiritual. Siendo un ser espiritual, yo ya puedo empezar a escuchar la voz de Dios. Dios puede empezar a hablarme a mí de forma directa para darme información específica para que yo pueda crecer en lo espiritual. Pero para eso es la Biblia. La Biblia me forma para escuchar yo la voz de Dios y tener una relación cercana con Dios, tan cercana como que yo pueda hablarle a Él y Él me puede hablarle a mí. Muchos dicen que, digamos, ya Dios no le habla a uno, solo por la Biblia. No, la Biblia es para que yo me forme y pueda tener una relación con Dios. Porque yo lo que digo es, ¿por qué dicen que Dios no me puede hablar a mí? O si no le puedo hablar a Él. Si Él no me puede hablar a mí, ¿por qué debo creer yo que yo le puedo hablar a Él? No es una conversación la que tenemos que tener con el Dios. La Biblia es para que tengamos ese tipo de comunicación con Dios, de tal manera que yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Así es como tiene que ser. Eso es lo normal. Pero ahora dicen que no, ya Dios no le habla a uno. Directamente no, solo por la Biblia. Porque para eso no, la Biblia es para formarme. Yo la leo, la creo, la practico y me voy espiritualizando de tal manera que llego a un punto en que puedo escuchar la voz de Dios. Eso fue es lo que me ha pasado a mí. Yo puedo escuchar la voz de Dios. El Dios me da información específica para tomar decisiones sobre asuntos de mi vida. Y de esa forma me va mejor. Yo voy creciendo espiritualmente. Perdón que me ponga por ejemplo, pero yo tengo que dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en mí. Y tengo que dar un testimonio de lo que he visto y he experimentado en mi caminar con Dios para que esto pueda ser de bendición para otras personas. Entonces, este versículo es lo que nos dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este versículo no quiere decir que no podamos amar a nuestra familia, sino que lo que quiere decir que no antepongamos nada al Señor. Él quiere ser número uno en nuestra vida, debe de ser número uno en nuestra vida. No que yo no sirvo al Señor y no hago ciertas cosas que Dios me demanda porque quiero complacer a mi mamá, mi papá no es cristiano, o mi mamá es católica, o mi papá es ateo, y hacen cosas, quieren hacer cosas por complacerlos a ellos. Eso no está bien. Si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón para ser salvo, tienes que anteponer ante todo a Dios. Dios tiene que ser el número uno en tu vida. Y Dios solo puede ser número uno en tu vida cuando tú vives conforme a su palabra. Y para conocer tu palabra tienes que dedicarle tiempo. El tiempo que le dediques a la Biblia, a leer la Biblia y a orar, es un tiempo que te va a servir para ir muriendo. Uno muere cuando está leyendo la Biblia. Uno muere cuando está orando. Estoy diciendo a leer la Biblia, no libros de teología, que no son malos necesariamente. Pueden haber algunos muy buenos que te edifiquen, pero solo cuando estás leyendo la Biblia, estás bajo la unción del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Y, perdón porque la lámpara se me apagó y la voy a encender ahorita porque la gatita me apagó la lámpara. Entonces, lo que está diciendo yo es de que solo cuando estás leyendo la Biblia, estás bajo la unción del Espíritu Santo, y esa unción es la que te transforma. Mata tu carne. El tiempo que estás en lectura de la Biblia, mata tu carne. El tiempo que estás en oración, mata tu carne. Yo es así como fui matando mi carne, con lectura intensiva de la Biblia y tiempo a solas con Dios en oración, intensivamente. Porque yo era muy carnal, te lo digo como testimonio. Yo era muy carnal. Yo amaba al Señor, lo conozco desde muy pequeño.
amaba al Señor, amaba su palabra. Disfrutaba ir a la iglesia, siempre he sido cultero. Yo soy cultero, me gustan los cultos. Pero era carnal, nací con eso, nací como con una como lepra que yo la traía de nacimiento, estaba en mi naturaleza. Yo no quería ser así. De verdad no lo quería hacer así. Yo quería hacer las cosas bien, pero no podía mientras tuviera eso encima. He experimentado un cambio, experimenté un cambio cuando empecé a leer la Biblia intensivamente. Empecé con 15 minutos al día. El Señor me enseñó que hiciera esto. Iba a leer el mismo tiempo que pasara en lectura de la Biblia, lo iba a pasar en oración. Empecé con 15 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos en oración diarios, lo fue aumentando hasta que ya 2 horas diarias de lectura de la Biblia, 2 horas diarias de oración. Eso fue matando mi carne. Y yo me regocijo realmente el día de hoy, que no soy la misma persona que era en el 2001. Pues este cambio se empezó a dar en mí en el 2001. Y porque yo empecé a seguir un llamado del Señor con respecto a estudiar los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y multiplicación de dinero. Y digo esto siempre, mucha gente me dice, bueno, pues no se mira ninguna multiplicación de dinero, ninguna prosperidad en vos. Familiares me lo han dicho así, claro y pelado, no se mira ninguna prosperidad en vos. Yo les voy a decir una cosa, porque todo esto viene, se me empezó a enseñar eso de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera porque vio fe en mí. Porque en el año 2081 yo le pedí 1.000.000 de quetzales al Señor. No, pasaron 20 años, no pasó nada. En el 2001 retomo mi petición porque entonces el Señor me toma y me empieza a enseñar los principios bíblicos que me van a llamar a mí. No solo a recibir 1.000.000 de quetzales, sino mucho más que eso. Pero lo importante para mí en este momento no es tanto que tenga dinero o no lo tenga. Lo importante para mí en este momento, y el testimonio más importante que yo puedo dar en este momento, es que esto me sirvió de gancho a mí para crecer en lo espiritual. El desear algo con tanta intensidad, el desear algo con tan fuerte deseo, con tanta intensidad, y buscarlo de parte del Señor, buscarlo en el Señor, no en el mundo, no en mis propias fuerzas, no en mi trabajo, ¿no? En el Señor, en la palabra del Señor, me llevó a crecer. Si no hubiera deseado yo nada del Señor, no crezco, sigo siendo, no quisiera yo ser el mismo que era antes. Yo le doy gracias al Señor de que hay un cambio en mí. No hay prosperidad financiera todavía en mí, porque el Señor primero te da la sabiduría, después te da todo lo material, como fue con Salomón. Salomón va con una gran ofrenda a consultar al Señor. Dios le dice, por la ofrenda que dio, una ofrenda grande con que se presentó delante del Señor cuando acaba de ser ungido como rey, porque dice, Señor, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Salomón iba a buscar al Señor porque necesitaba cosas. Viene con una gran ofrenda. El Señor le dice, pídeme lo que quieras. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo, pide lo que quieras? Por la ofrenda que llevó. Obviamente. Dios le dice, pide lo que quieras. Salomón dice, dame sabiduría. Dios le dice, por cuanto no pediste riquezas ni victoria sobre tus enemigos, por cuanto pediste sabiduría, te la concedo y serás más sabio. Estoy parafraseando, serás más sabio que cualquiera que ha existido antes de ti. Y además te doy las riquezas y victoria sobre tus enemigos que no pediste. Ahora, ¿por qué le dice Dios eso? Porque cuando Dios da sabiduría, atrás viene todo lo demás. La sabiduría trae en sí misma riquezas y honra, como lo dice Proverbios. En la sabiduría, en su mano derecha se entregan riquezas y honra, en su mano izquierda una larga vida. La sabiduría trae todas esas bendiciones. Entonces Dios sabía que al pedir a Salomón sabiduría, Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Salomón pide sabiduría. Dice, bueno, se la voy a dar porque es lo que yo le pregunté si quería que yo le diera. Pide sabiduría, bueno, se la voy a dar. Dios sabía que automáticamente detrás de todo eso venía riquezas, victorias sobre sus enemigos y una larga vida. Entonces, Dios lo sabía. Entonces, Dios da primero sabiduría. Después viene lo material. Eso viene después. Dios me ha estado formando a mí, dando a enseñarme sus principios bíblicos que generan prosperidad financiera, porque vio fe en mí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A los 18 años yo me atrevo, tengo fe suficiente para pedir 1.000.000 de quetzales y eso cambia mi vida. Una petición que yo hice en una noche cualquiera,
aproximadamente en el mes de agosto del año 81. Tal vez estaba aburrido en mi cuarto. Me pongo a pensar, ¿por qué no echamos mano del poder de Dios? ¿Y por qué no creemos la Biblia y la ponemos en práctica? Dije yo esa noche. Si dice, todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis, yo os lo daré. Todo lo que pidierais en oración, creyendo que lo recibiréis, yo os lo daré, dice Marcos. Yo decidí aplicar fe a este principio. Pues si Dios me está, y en otro principio dice, pídeme, en el nombre de Señor Jesucristo yo te daré. Todo lo que pidierais en oración, todo lo que pidierais en oración, creed que lo recibiréis, yo os lo daré. Yo decidí aplicar fe. Eso cambió, esa petición de esa noche cambió el transcurso de mi vida. Porque en ese momento tal vez yo me dirigí a otro lugar y mi rumbo cambió completamente por haber tenido fe. Y ahora puedo ser tal vez sea una de las primeras personas a quien Dios le enseña ciertos principios que no son conocidos todavía. Yo los estoy dando a conocer. Habrán otros por ahí que lo estén haciendo lo mismo. O tal vez no. Pero el punto es que a mí esperar algo de Dios me sirvió de gancho para crecer en lo espiritual. Entonces estamos hablando de morir a uno mismo. Ese es el punto. Entonces a mí me sirvió como gancho para meterme más a fondo con Dios, esperar algo de Él. Entonces, Dios lo que hizo fue ponerme a leer la Biblia y a orar intensivamente. Porque necesitaba que mi carne muriera. Y murió gracias a Dios, porque no puedo decir que sea el mismo. Tampoco puedo decir que sea perfecto, porque no lo soy. Tengo un gran porcentaje de carne en mí todavía, que estoy trabajando en eso, pero es una gran diferencia. El año 2001 para acá es una gran diferencia. No soy la misma persona y le doy gracias a Dios y me regocijo por eso, porque me gusta lo que soy ahora. Me gusta lo espiritual que soy ahora, no soy perfecto, pero me gusta lo que soy ahora, me gusta la relación que tengo con Dios, me comunico con Dios, porque he madurado en lo espiritual y quiero compartir eso porque quiero que otras personas tengan lo mismo que yo tengo ahora. Que puedan crecer en lo espiritual, que puedan dejar de ser carnales y convertirse en personas espirituales. Entonces, es necesario morir a uno mismo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haga su vida, o sea, el que guarda su vida, el que conserva su vida, la perderá. Y el que la pierde, la hallará. El que guarda su vida, la perderá. El que la pierde, por causa del Señor Jesucristo, la hallará. Hallará una vida más plena. Esa es la palabra. Una vida plena en el Señor. Creciendo espiritualmente, matando la carne. Se espiritualiza, mata la carne, vive una vida más plena, una vida plena en el Señor. No tengo dinero, soy pobre, no lo voy a hacer por mucho tiempo. Dios me está dando la misma sabiduría que le dio a Salomón, tal vez no la misma, pero los mismos principios que le enseñó a Salomón para prosperar. Son los que me está enseñando el Señor a mí. Yo los he estado tratando de compartir con otras personas. Mis videos no mucha gente los mira. Pues que se bendiga el que se quiera bendecir. Mis videos los miran y este video lo va a ver la gente que el Señor quiere que los mire nada más. Esto no es para todos. Si usted está viendo este video, Dios lo escogió para... Ya llegó al minuto 18 viendo este video. Dios lo escogió para ver este video y usted va a recibir bendición de este video. No por mí, por Dios. El Espíritu Santo está guiando mis palabras. No soy yo el que le está hablando. Es el Señor Jesucristo el que le está hablando. Yo me estoy prestando para esto. No gano nada yo con esto. Podría estar haciendo otras cosas que me gusten más ahorita. Quiero bendecirlo. Es necesario que tú mueras un poquito cada día para que el Señor Jesucristo sea formado en ti. El que haga su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor y para eso necesitamos conocer su palabra, tenemos que meternos de lleno a su palabra, dedicarle tiempo todos los días, empiece con 15 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos de oración todos los días. Se puede leer la Biblia en cualquier parte prácticamente, se puede orar en cualquier parte prácticamente. Yo uso el teléfono para disimular cuando voy en la calle, mercado, supermercado. Y ahorita yo oro delante de toda la gente con el teléfono en la mano, pretendiendo estar hablando con una persona, pero estoy realmente orando. Y la gente se acerca a mí va a ver el teléfono apagado. No me puedo dar el lujo de que pase el día y no hable con el Señor. Paso media hora, 40 minutos hablando con el Señor. Y ahorita yo lo hago en cualquier parte con el teléfono para disimular, porque no crean que estoy loco.
Y me esfuerzo por leer la Biblia por lo menos media hora diaria. Por problemas de salud, no me meto a leerla más porque tengo problemas con la vista. Si leo mucho, entonces ya se me cansa la vista y me dan mareos, porque padezco de vértigo. Pero yo vengo de 8 años de leer la Biblia 2 horas diarias y orar 2 horas diarias. Una mala época que pasa en el año 2008, donde no tenía ni para comer. Pasé como 5 meses que comía muy poco, o casi no comía. Pasaban 3 días sin comer, 2 días sin comer. Comía un día, 2 días sin comer. Comía una vez, o 2 veces, un día comía 2 veces. Pasaba otro día sin comer, otros 3 días sin comer. Durante ese tiempo yo leí la Biblia 4 horas diarias y oraba 4 horas diarias. Pero esa es una transformación que uno experimenta, pero tremenda de verdad. Después de eso yo empecé a leer la Biblia, de 4 horas bajé a 3, y cuando iba por 3 horas, ya leyendo 3 horas la Biblia diaria y orando 3 horas diarias, cuando de repente hubo un día, en abril de 2008, cuando yo, un día que no leí la Biblia 3 horas porque tuve que ir a hacer unas diligencias al centro de la ciudad. Ese día leí 1 hora con 45 minutos nada más, porque tuve que salir. Pero al siguiente día, 5 minutos ya no pude leer, los mareos eran terribles. A los pocos días traté de comprar unos lentes, no me sirvieron. Después, como al mes, el primer par de lentes me sirvió un mes, pero después ya no, 5 minutos más ya no pude leer, y durante 8 años no pude leer nada, hasta abril de 2017, hace un poco más de un año y medio más o menos, que yo he vuelto a leer, pero no leo mucho porque con tal de que no me den mareos. Si no, estaría leyendo 2 horas diarias, tal vez hasta 3, y yo doy como testimonio que realmente la vida le cambia a uno. Uno experimenta una transformación. Cuando lee la Biblia no va a pasar lo mismo cuando usted lee otras cosas, otra literatura. Por supuesto, aunque sea literatura cristiana, libros de teología con mucho contenido de la Biblia, no es lo mismo que leer la Biblia directamente. Porque solo cuando uno lee la Biblia, que la Biblia es la única palabra inspirada por Dios, solo cuando está leyendo la Biblia, puramente la Biblia, uno está bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a uno, lo transforma a uno. Uno experimenta una transformación. La carne va muriendo. Es un sacrificio leer la Biblia. Es un sacrificio orar todos los días. Pero ese es el sacrificio que está representado en los sacrificios que se hacían en el altar. En el tiempo de Moisés, llevaban los carneros y ponían la carne en el fuego, y la grosura se quemaba, toda la gordura se quemaba. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que matar nuestra gordura, nuestra carne, esa grasa que nos ha acumulado por la negligencia de no buscar la presencia de Dios. Nos hemos vuelto gordos en lo espiritual. No estamos en forma en lo espiritual, no estamos ejercitados, no estamos en buena forma en lo espiritual. La carne hay que matarla para que no andamos todo el tiempo pendientes de las cosas del mundo. No tengamos una amistad con el mundo. Hay que matar la carne por eso. Cuando es carnal, uno busca siempre satisfacer los deseos de la carne. Hacer esto o aquello. Uno termina pecando por satisfacer los deseos de la carne. Cuando uno se va matando la carne, se va convirtiendo en una persona espiritual, empieza a ver las cosas de una forma diferente, empieza a desear cosas diferentes, empieza a conducirse de una forma diferente, empieza a vivir uno realmente una vida diferente. Entonces, de todo esto se trata, de lo que dice Mateo 10, 38 al 39, o 37 al 39, Mateo 10, 37 al 39. El que haya su vida, que se aferra a sus propios intereses, la pierde su vida. El que pierde su vida, se aferra a los intereses de Dios, antepone lo de Dios a lo de uno, pierde su vida, pero al mismo tiempo la halla. Es cuando realmente encuentra una vida plena. Una vida plena en el Señor, una vida victoriosa en el Señor. Una vida victoriosa en el Señor es lo que todos necesitamos en realidad. No ser cristianos monótonos de ir a la iglesia los domingos nada más y creo, no, yo estoy bien. Lo espiritual yo estoy bien, yo voy a la iglesia todos los domingos, no me emborracho, yo no robo, no miento, yo vivo bien. No, pero no es suficiente. No es suficiente en realidad.
Hay que hacer más. Que leer la Biblia todos los días, orar todos los días para matar la carne y crecer en lo espiritual. Entonces, de esa forma le podemos servir más al Señor, mejor al Señor. Podemos hablarle a otras personas del Señor y que nuestra predicación sea efectiva. Y sin predicar, sin hablar del Señor, con solo nuestra conducta, muchas vidas pueden ser transformadas. Yo oro por mis compañeros de trabajo, por mis compañeros de estudio, y sus vidas son transformadas. Yo siempre desde muy pequeño he tenido la tendencia a compadecerme a la gente. Bueno, tal vez la palabra no es compadecerse, pero digamos de sentir afinidad por ciertas personas y decir, bueno, esa persona me cae bien, pero no está bien con Dios, ni conoce a Dios siquiera, y voy a orar por esa persona. Y yo he visto cómo la gente es cambiada, es transformada. Y eso lo hacía yo desde que era carnal. ¿Cuánto más ahora? Tengo una gran lista de intercesión, se las voy a mostrar. Mis listas de intercesión. Tengo lista de intercesión, disculpen la letra, pero tengo listas de intercesión aquí, ¿eh? Y familias enteras están aquí. Familias enteras están aquí, ¿eh? Yo soy un gran intercesor desde muy pequeño, me gusta orar por la gente. Dije, ¿por qué no usar el poder de Dios para que esta bella persona sea transformada? He visto vidas transformadas solo por orar. Yo no soy un gran evangelista en realidad. Soy una persona de tendencia tímida, poco sociable. No me acerco a la gente para hablarles. Yo que tengo es una gran fe. Yo oro por alguien y esa persona es transformada. Yo tengo mi lista de intercesión ahí, orando por familias enteras, grupos, personas individuales. Yo veo vidas transformadas todo el tiempo. Por eso es importante cambiar, pasar de ser carnal a ser espiritual. Es muy importante. No hay victoria para el cristiano mientras eso no sucede. Eso no va a suceder. Usted no renuncia a su propia vida. Cada día usted se va a hacer el hábito de leer la Biblia, aunque sea 15 minutos al día, en el bus, a la hora de su almuerzo en el trabajo. ¿Qué sé yo? Hay tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Si yo lo hice, usted lo puede hacer también. 15 minutos al día es lo mínimo. Eso solo para empezar nada más. Cuando usted agarre el hábito de leer la Biblia todos los días, 15 minutos al día, orar 15 minutos al día, aunque sea caminando usted puede orar, póngase el teléfono en el oído, como hago yo, para disimular. Ora en cualquier lugar. 15 minutos. Cuéntale sus cosas a Dios. Todos sus problemas y todo. Aprenda a orar porque para orar bien con efectividad hay que aprender. Hay un protocolo para orar. Yo no lo sabía cuando empecé toda esta transformación, pero hay un protocolo para orar. Yo me fui enseñando poco a poco a orar. No sabemos orar. No sabemos orar. Entonces, por otro lado también está hacerse el hábito de leer la Biblia. Entonces, para pasar de ser carnal a espiritual, uno tiene que morir. Y cuando uno lee la Biblia, muere. Poco a poco va muriendo. Cuando uno ora, poco a poco va muriendo. Si lo hace constantemente. Si lo hace constantemente, se va a notar una gran diferencia. Último pasaje que tengo, solo tengo dos, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces usted va a llevar su cruz, que es el observar la palabra del Señor en su forma de vivir. Va a llevar su cruz al obligarse a usted mismo a morir, porque en la cruz se muere. El que lleva una cruz tiene que morir. Si usted no está muriendo, usted no está llevando ninguna cruz. La cruz es para morir. Entonces su cruz va a ser poner por obra la palabra del Señor, pero para ponerla por obra tiene que conocerla, tiene que dedicarle tiempo a estudiar, a leer la Biblia. La Biblia, no libros de teología. Usted quiere leer libros de teología, léalos, pero dale tiempo a solas con la Biblia, es aparte. Eso es primario, eso es lo primero. Y después de leer 15 minutos la Biblia, que la idea es que ese tiempo de lectura de la Biblia vaya aumentando, después de eso usted puede leer cualquier otra cosa. Después de orar, usted puede ver televisión. Usted no va a ir a ver televisión sin haber orado. Aunque bueno, descanse un poco, puede tener el trabajo, va. Tírese ahí una media hora enfrente de la tele. Después de esa media hora, levántese, traiga su Biblia, sigue sentado en el sillón de la sala, apaga la tele y lee su Biblia, 15 minutos. Si quiere que su vida sea transformada. Esa es su cruz.
El que haya su vida la pierde y el que pierde la haya. El que se aferra a su propia vida, a sus propios intereses, no la quiere compartir con el Señor, no quiere vivir para el Señor, no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, pierde su vida y cae en una mala vida. No crece en lo espiritual, se aleja de Dios. El que renuncia a su propia vida, el que pierde su vida, que es que renuncia a sus propios intereses y antepone los intereses del Señor en su vida, pierde su vida, pero en realidad la multiplica. Haya una vida plena en realidad en el Señor. Yo, como estaba diciendo, pues yo estoy estudiando los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, estoy adquiriendo sabiduría, que es lo primero que Dios da, después viene todo lo demás. Pero estoy gozoso en este momento. No es que mi vida dependa de que tenga o no tenga dinero. Lo que pues estoy buscando aplicar los principios bíblicos que generan prosperidad financiera porque quiero tener dinero, porque no habría de quererlo. Porque he sido pobre toda mi vida y no quiero ser así. No voy a seguir siendo pobre en la vida. No. Voy por el camino correcto. El Señor me está dando la sabiduría que necesito para tener después las riquezas. Las mismas riquezas que tuvo Salomón, las puedo tener yo. Pero lo importante para mí en este momento es que pueda dar un testimonio de tener gozo, paz en mi corazón, de regocijarme por haber crecido en lo espiritual, por haber matado mi carne y haber crecido en lo espiritual. Haber pasado a ser una persona carnal a una persona espiritual es algo maravilloso. Maravilloso, de verdad, que lo recomiendo en realidad. Solo se puede lograr con lectura de la Biblia diaria y con oración diaria. Y todo lo que uno va aprendiendo de la Biblia lo va poniendo en práctica, lógicamente, porque si no, no le sirve a uno de nada. Pero el Espíritu Santo lo guía a uno para que uno haga todas esas cosas. Entonces, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor Jesucristo tiene que ser formado en nosotros. Esa es nuestra meta. Y eso solo puede pasar si yo muero a mí mismo. Y muero a mí mismo cuando yo renuncio a mis propios intereses, a mis propios pensamientos, a mi propia forma de pensar, a mi propia forma de sentir, a mis propias palabras, y todo lo cambio por la palabra del Señor. Entonces eso se va formando en mí porque yo voy muriendo. Yo voy muriendo, el Señor viene llenándome, viene llenando, ocupando más espacio en mí. Yo voy ocupando menos espacio, voy muriendo, el Señor viene ocupando más y más espacio en mí hasta llenarme completamente. Yo soy transformado, empiezo a ser como el Señor Jesucristo, empiezo a pensar como Él, sentir como Él, a hablar como Él. Es tan importante. Eso es nuestra meta en realidad. Para eso vivimos. Para eso existimos. Para que Cristo sea formado en nosotros. Es una satisfacción para mí el poder haberle hablado estas palabras. Este video va a ser uno de los primeros que haga un poco más corto. Lo estoy haciendo muy largo, la gente no lo está viendo. Voy a hacer los videos un poco más cortos. La idea es edificar al pueblo de Cristo. Entonces recuérdese, sin lectura de la Biblia, sin oración diarias, no muero. Sigo siendo carnal. No hay ninguna transformación en mí. No estoy pasando de ser un ser carnal a una persona espiritual. Y el Señor Jesucristo solo se puede glorificar. Mostrar su gloria y su poder para que los demás puedan verlo a Él en nosotros. Solo lo puede hacer con gente espiritual, con gente carnal. No puede hacer nada. Es necesario que tú mueras a ti mismo para que Cristo sea formado en ti y el Señor pueda glorificarse en ti, vivir en ti, actuar en ti, hablar en ti, pensar en ti, sentir en ti. La demás gente va a poder verlo en ti y van a poder también ser transformados, ser tocados por el Espíritu Santo por tu testimonio, por tus palabras, por tu ser, por tu persona. Y vas llevando la luz donde quiera que vas. Esto va a ser todo en este video, esta lección. Yo realmente espero que realmente estas palabras bendigan a alguna persona. Si algo he dicho mal o algo de lo que he dicho antes en otros videos ha ofendido a alguien, les pido perdón. Yo no soy perfecto, pero por lo menos estoy teniendo el valor de sacar la cara por el Señor. Estoy grabando este video hablando de la palabra del Señor. Los voy a subir a YouTube, lo voy a subir a Facebook. Estoy poniendo mi cara por el Señor. Y eso es algo que al Señor le gusta, que saquemos la cara por Él, saquemos la cara por su palabra. No soy perfecto, cometo muchos errores, pero estoy aprendiendo. Y estoy seguro que este video va a bendecir a más de una persona, porque lo que estoy diciendo es verdad y es importante. Tenemos que morir a nosotros mismos, dejar que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Dios te bendiga,
Y muchas gracias por tu atención. Gracias.